Sí, gracias a todos y todas por estar participando nuevamente de este ciclo de charlas, de estas conversaciones que tenemos sobre lutería. En el día de hoy tenemos el placer de recibir a la maestra Nancy Gianoli, que es una especialista en guitarras. Eh, Ella tiene como una hermosísima trayectoria con, aparte el hecho de tener clientes eximios en el ámbito de la música, pero sobre todo en el ámbito del tango. Y bueno, agradecerle a ella su presencia. Con ella vamos a trabajar tips relacionados con la construcción de la guitarra, también tips relacionados con, desde el otro lado, es decir, desde el lado del músico, la elección de la guitarra como su instrumento, que creo yo que a todos nosotros nos va a permitir tener, habilitar un panorama un poquito más profesional en el caso de aquellos que quieran construir una guitarra, ¿verdad? Bueno, como siempre, vamos a tener esta dinámica de que ella arranca con la charla. Ella me dijo que no tiene inconvenientes en que haya preguntas durante la charla, así que ustedes pueden habilitar el micrófono con total libertad. En todo caso, seamos ordenados, levantan la mano para que ella vea mano levantada y le permite habilitar a la pregunta, ¿sí? Para que no se crucen los audios y demás. Y también, como siempre, yo me muteo y apago mi cámara. Gracias, Nancy. Ah, bueno, buenas noches a todos. La verdad que la presentación que hizo el profe Rafa es espectacular. Para los que no me conocen, soy luthier desde hace más de 30 años. Eh, Me especializo en guitarras clásicas de concierto, flamencas, hice eléctricos, bajos eléctricos, guitarras eléctricas, charangos, eh, requintos. eh, pero digamos que en violines empecé fabricando un violín, eh, y yo vengo de la parte técnica. Soy maestro mayor de obra, especializada en estructuras antisísmicas, y de trabajar en un estudio de ingeniería civil me pasé a la lutería. Eh, por un tema personal, emocional y de disfrute, porque entrar al taller es, no sé si pasa a ustedes si tienen talleres, si ya se armaron esos talleres, pero es entrar al taller y entrar a otro mundo. Ahí desaparece todo. Todos los problemas desaparecen en el taller y uno empieza a crear. Entonces, bueno, me convocaron para dar esta segunda charla que yo elegí de cómo elegir la construcción de una guitarra clásica, desde tres miradas diferentes. Desde un luthier, desde un guitarrista, un músico, qué es lo que quiere, qué es lo que va a buscar cuando va a ver a un luthier. Porque así como comprar una guitarra de luthier, puede ir a una tienda y comprar una guitarra de negocio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Y después, bueno, el tema de la lutería como aficionado, como aficionado o como un luthier ya calificado. Ustedes con la diplomatura están consiguiendo un montón de herramientas que les va a servir el día de mañana para poder ser luthieres y poder tomar pedidos y vivir. Si en este país se puede vivir de la lutería. Yo no vivo solamente de la lutería. No, no trabajo solamente de lutería. Ahora bien, cuando viene un músico
y quieren cargar una guitarra clásica. Podemos trabajar el instrumento desde que ya tengamos construido, porque nosotros como luthier construimos instrumentos. Entonces, podemos tener guitarra y que ellos vengan y prueben, ¿sí? O que vengan y digan, bueno, quiero una guitarra que tenga estas características, que tenga este sonido, que tenga este volumen, que tenga esta altura. Nosotros como luthier tenemos que ver siempre, cuando hacemos un instrumento, que el instrumento sea lo más cómodo posible, eh, que sea armonioso, que sea parejo, que sea agradable a la vista. Eh, entonces, son cosas que van a captar la mirada del, del músico que quiera expresarse a través de esa guitarra. Eh, a lo largo de mi vida como luthier, tuve varias situaciones. Desde clientes que vinieron y probaron guitarra y les gustó y la compraron. Eh, clientes que me vieron en una muestra de lutería, de la asociación, eh, pasaron, probaron guitarra, probaron mi guitarra, les gustó y encargaron uno. Eh, a ver, hay dos tipos diferentes de luthier. Esto es eh, siempre desde mi punto de vista, ¿no? Algunos pueden compartir, otros no, eso es de cada uno. Eh, hay luthiers que hacen instrumentos que pueden sonar de diferentes formas. ¿A qué me refiero con esto? Pueden hacer desde una Smallmont hasta una Torre, una Ramírez, eh, una guitarra con una boca, con dos bocas, con tres bocas, ¿sí? O sea, variadas, que sean variadas. Mis guitarras no son variadas, son siempre iguales. Yo busco el sonido que a mí me gusta, no que le gusta al músico. Entonces, es más difícil de llegar al músico o al guitarrista. ¿Por qué? Porque me tiene que comprar a aquel músico que le guste el mismo sonido que a mí, ¿sí? O sea que hay luthier que tienen la facilidad de hacer varios tipos de instrumentos con varios tipos de sonido y que tienen más surtido el tema del cliente músico. Eh, y después, bueno, cuando vienen y piden una guitarra a pedido, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, yo en mi caso les digo, bueno, tenés una guitarra que te quede cómoda a la mano, siempre en vista a la ergonometría del instrumento, ¿sí? Porque si vienen, una cosa es cuando una guitarra ya está hecha, ya está terminada. Si ya está terminada, hay hay pocas variantes que poder modificar, ¿sí? Se puede modificar la altura de cuerda, de la sojilla de la cabeza, de la sojilla del puente, por ahí, bueno, las alturas de cuerda, y hasta ahí, mucho más, ¿no? Salvo que me dice, que me diga, bueno, este mango me queda ancho. Y bueno, o sacrificar el mango y adaptárselo a su mano, o que se haga una guitarra nueva, siempre con el mismo sonido, ¿no? Entonces, está la elección de las maderas, o sea, el músico viene y elige, bueno, una guitarra que sea de jacarandá de India, con una tapa de abeto o con una tapa de cedro. Eh, y después, bueno, ayornar la guitarra a lo que el músico quiera. Personalizada, y ahí, bueno, van a entrar a jugar el tema de los costos, ¿sí? Que una guitarra es de concierto,
Se supone que tiene que tener todas las condiciones para que suene perfectamente. ¿A qué me refiero? Tiene que afinar bien, eh, no tiene que trastear, se puede tocar varios estilos, eh, y les tiene que quedar cómoda la mano. Eso es principal. Eh, Hubo una vez una prueba que se hizo con guitarristas que probaban guitarras sin mirarlas. Se les tapaban los ojos, se les pasaba una guitarra y elegían la guitarra por comodidad y por sonido. O sea, la emoción que sentían al tocar el instrumento sin saber de quién era, que les quedara cómodo a la mano, que se pudieran expresar, altura de cuerda, eh, y entonces ahí ya no tenía el prejuicio de saber esa guitarra es de tal o de tal o de tal o de tal. A ver, los músicos que son más muchos, que conocen de sonido de guitarras, este, pueden saber por el sonido, por la calidez, por la potencia, pueden saber más o menos qué guitarra es, hacia dónde está apuntado el piano. Eh, ¿A qué vino esto de elegir el tema de la elección de la guitarra? Durante este año me han llamado para encargar guitarra y algo, algo en común que apareció era que me decían, bueno, yo quiero una guitarra de concierto. Bueno, bárbaro. ¿Con qué madera la quieres? ¿Cómo? Yo digo, pues me decían, yo no quiero una guitarra como la que toca Paco de Lucía, pero sí quiero que tenga la calidad y suene como es. Ah, bueno, le digo, quiero una guitarra de concierto. Pero yo no hago guitarras ni de estudio, ni de medio estudio, hago solamente de concierto. Dice, sí, 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 pero que no sea cara. Eh, a ver, el precio va en relación de la calidad del instrumento. Eh, Nosotros cuando hacemos guitarras con maderas preciosas, a ver, Hola, ¿cómo andás, Nancy? Buena, justo iba a preguntar sobre eso y es una duda profunda que tengo en relación al tema de la calidad del instrumento en relación a las maderas o en relación a la calidad de construcción. Es como que entro en ese dilema, porque digo, tal vez, no sé, usar guayubira o lenga, por ejemplo, en mi caso a mí lo que me gustan, o por lo menos a lo que aspiro es a construir guitarras eléctricas, y veo que hay maderas nacionales que están buenísimas, pero también veo esta cosa de que más allá de que le puedan pelear mano a mano un fresno, ponerle una lenga, digamos, está asociado como que es otra calidad. Y me interesaría saber una opinión concreta sobre si esto es tan así o si de verdad el precio tiene que basarse más en la calidad de construcción que en la calidad del material, entre comillas, porque en ambos casos son buenas maderas. sí, igual te explico. La diferencia entre la construcción de una guitarra eléctrica y una construcción de una guitarra clásica son dos mundos aparte, ¿sí? A ver, la guitarra eléctrica, con perdón de los eléctricos y de los luthiers eléctricos, a ver, Ah, ya lo sé, tomalo, descontalo, ya sé que no yo tenemos. también hice instrumentos eléctricos, eh, pero a ver, yo puedo utilizar una madera para que sea bella a la vista, si no le quiero, no quiero pintar el instrumento. Lo que tiene que tener una guitarra eléctrica es
un buen, un buen cuerpo, o sea, que la guitarra en sí se pueda tocar perfectamente, que no tenga el mástil torcido, que no trastee. ¿Qué me va a dar el alma de esa guitarra, el espíritu de esa guitarra? La electrónica, los micrófonos, ¿sí? Claro, esa es una cuestión que le he hablado también en el otro cuatrimestre, cuando estuvimos cursando procesos tecnológicos y demás, de que en todo caso lo único que puede llegar a influir es el sustain, tal vez, eh, pero después el resto, la tonalidad, pasa más que nada por la relación entre la cuerda de acero y el micrófono. Exacto. Eh, a ver, es y no es, porque tuve la comprobación hace en el año 2000 o 2001, entre el 2001 y 2002, le hice un bajo fretless a César Franov. Eh, ¿Qué pasa? Él tenía el cuerpo y le tuve que hacer de nuevo el mango, ¿sí? Porque tenía un bajo que lo quería salvar y se lo convertí en fretless. Se lo convertí en fretless con un ébano muy lindo. Y en vez de ponerle un pickguard de plástico, le puse un pickguard de jacarandá boliviano. Precioso, una madera, unos relieves, quedaba hermoso. Para mi sorpresa, para la sorpresa de él y para la sorpresa de los que habían escuchado ese bajo antes de que yo le hiciera las modificaciones y después, los micrófonos, que eran muy buenos, captaban, captaban la madera. O sea, si vos tenés unos buenos micrófonos y tenés una buena madera, esos micrófonos, a ver, es muy sutil. Estamos entrando en la sutilidad, por ahí es mental, por ahí No, pensamos que, de que como vemos la madera, sentimos la madera y suena como madera. hay Eh, muchas sutilezas, pero el tema es justamente, o entiendo yo, ¿no? Humildemente que tengo muy poca experiencia en esto, estoy recién iniciándome, pero un poco lo que llegué a concluir es esto de que cada detalle, cada sutileza va sumando un poquitito más que hace a la diferencia del instrumento. El Totalmente, tema es justamente esto que justo mencionaste de la calidad de la construcción con la calidad de los materiales, en el caso del instrumento eléctrico, que es algo que me interpela un montonazo. totalmente. Sea en un caso o en el otro, ya te digo, eh, es mucho más fácil construir un instrumento eléctrico porque no tenés que pensar en la acústica, ¿sí? O sea, porque vos ese sonido lo podés crear electrónicamente, Claro, ¿sí? O sea, lo enchufo a un MIDI y le pongo el sonido que quiera, o sea, y le doy la textura que quiera, le doy lo que se pueda con electrónica, sea. Mientras que en un instrumento acústico, ahí ya sí podemos amplificar la guitarra, pero ¿de qué sentido tendría hacer un instrumento para que suene al aire claro, y poner sí, un micrófono? Obviamente que los que tocan en escenario y que necesitan amplificar los instrumentos, eso se hace, pero bueno, no, no es no es lo más recomendable. Así que, bueno, y me pasó eso de que mm, me dijeron, ah, bueno, entonces no nos estamos entendiendo. Le digo, no nos estamos entendiendo. Porque quiere una guitarra de concierto, pero que sea barata. Eh, ¿Se puede hacer con maderas baratas? Sí, se puede hacer con maderas baratas. Pero el luthier va a tener que extremar las posibilidades para
hacer sonar ese instrumento como si fuera de concierto. Entonces, yo cuando trabajo con maderas de calidad, tengo casi un 50%, 60% del instrumento que va a sonar. O sea, si nos dedicamos a hacer la construcción como corresponde, ¿no? Que se pueda tocar, que tenga las cuerdas bajas, para la comodidad de ese músico. Porque después viene otro y le dice, ah, vos te compraste la guitarra de fulanito, a ver, dámela, que la pruebo. Y dice, ah, no, pero a mí no me gusta, porque yo no me siento cómodo, no la puedo tocar, esa guitarra no sirve. Para, a vos te hicieron una guitarra medida para tu mano, que no es la misma mano de otro. Entonces, eso es lo que suele pasar con algunos músicos, algunos guitarristas, que no tienen definido bien lo que quieren y se guían por lo que dicen los demás, que es otra de las cosas con las que tenemos que lidiar los nucleares, que el músico no sabe lo que quiere. Quiere esa guitarra porque la tiene fulanito. Y después cuando la tiene, no le gusta cómo suena, o no le gusta cómo le queda la mano, o las cuerdas están muy altas, o las cuerdas están muy bajas. Eh, otra, otro problema es, bueno, aparte que los músicos a veces no saben lo que quieren de una guitarra, salvo los que ya tienen trayectoria y probaron un montón de instrumentos y se adaptaron a un montón de instrumentos. Porque a veces eh, una guitarra, digamos, de buena calidad, tampoco suena por sí misma. Se necesita un músico idóneo detrás de la guitarra para que la pueda ejecutar. Entonces, eh, cuando nosotros hacemos un instrumento nos tenemos que fijar cómo toca el músico, si toca de yema, si toca con uño y yema, si toca solamente con uña, cómo apoya la mano izquierda, si apoya la almohadilla completa, si la inclina. Hay un montón de variantes en el toque del músico que van a afectar para que ese instrumento suene de otra manera. Otra de las cosas que me pasó, también fue este año, vino un músico eh, a probar los instrumentos que estábamos poniendo. Eh, bueno, probó la de todo, yo, qué bien que toca, la verdad que tocaba muy bien, un guitarrista que tocaba cualquier género y lo tocaba perfecto, limpio, sutil, con calidad. Llega mi guitarra, y dije, empecé a escuchar mi guitarra y dije, era horrible. O sea, ¿qué le pasó a mi guitarra? Se pinchó. O sea, cosa que no me había pasado, no me había pasado antes, que un músico tocara la guitarra y que no saliera el sonido que yo creé en esa guitarra. Porque yo sé el sonido, porque yo busco ese sonido. Entonces, yo quiero que salga el mismo sonido que yo diseñé para esa guitarra. Y sonaba horrible. Agarró otra guitarra, sonaba hermosa. Dije, ¿qué pasó? Se destruyó mi guitarra. Viene otro músico, agarra mi guitarra y empezó a sonar como siempre sonaba. Entonces, ¿qué había de diferente? El toque, la mano del, del ejecutante, del guitarrista. Cambia muchísimo el sonido, primero, del tipo de cuerda que tenga. Si son de carbono, si son de nylon, eh, si son de tensión baja, si son de tensión media, si son de tensión alta. Todo eso influye con el tocar del guitarrista, con el tocar del músico. ¿Por qué?
Depende del sonido, si toca de yema, si toca de uña, si combina uña y yema. Entonces, tenemos un montón de variantes que tenemos que prever con anterioridad a hacer un instrumento. Si el instrumento ya lo realizamos y ya está hecho, bueno, quedará la variante de o cambiar las cuerdas, porque no todas las cuerdas son para todos los guitarristas, o variar las alturas, o que pruebe otra guitarra de otro luthier, porque es así. No queda otra. Y después lo que tenemos que conseguir es que el músico se emocione al tocar ese instrumento. O sea, que penetren las fibras más íntimas del alma para que pueda lograr lo que él quiere. Y eso no es fácil. Entonces, más allá que nosotros podamos hacer un instrumento lindo, a la vista, hermoso, que tenga un lindo timbre, que sea cálido, que tenga respuesta, que sea cómodo, que tenga una sonoridad impresionante. Si el guitarrista no se halla con el instrumento, no se halla. Y no es ni culpa del guitarrista ni culpa nuestra. Hay una guitarra para cada uno. ¿Sí? Hay casos más, hay guitarristas que tienen más de un instrumento y te dicen, yo este instrumento lo uso para practicar, yo este instrumento lo uso para dar un concierto, yo este instrumento lo uso para hacer gimnasia, ¿sí? O sea, un instrumento duro, por ejemplo, lo utilizan para tocar antes de un concierto y después cuando agarran su guitarra, que queda cómoda, que es blandita, los dedos se le mueven impresionante. Entonces, es un tema el de la lutería. A ver, si uno se dedica a la lutería por una cuestión emocional que necesita eh, eh, despejarse y hacerlo con una cuestión, a ver, la madera, trabajar la madera es hermoso. Eh, para un luthier, para un carpintero, para un urbanista, eh, a ver, el que trabaja con metales, pasa lo mismo. Para ellos es hermoso trabajar con el metal. Entonces, a veces uno no quiere ser luthier, por hacer guitarras, no, simplemente por estar en contacto con la madera, estar en contacto con las herramientas, poder distraerse, poder evadirse un poco de todos los problemas que uno tiene. Entonces, bueno, tuve, tuve muchos alumnos cuando di clase que lo hacían por una cuestión emocional, para sentirse bien, para distraerse, como terapia, como una terapia. Y hoy en día, bueno, a empezar a tener un taller de cero es costoso, es muy costoso. O sea, las herramientas, máquinas herramientas, son costosas. Eh, y, y bueno, el que tiene la posibilidad de armarse un tallercito, bienvenido sea. ¿Alguna preguntita sobre esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? Escuché por ahí que están haciendo un trabajo práctico sobre construcción de un instrumento. Eh, Eh, Te quería preguntar, esto es, yo no sé si lo vas a hablar más adelante o, o me podés salvar ahora.
¿Qué diferencia tiene una guitarra para concierto clásica con una guitarra flamenca? ¿Qué diferencia tiene en la construcción? Porque los abanicos de adentro son iguales, porque siento que es más dura la guitarra flamenca, ¿no? Y las maderas que utilizás, no sé, ¿qué diferencia hay entre las dos? Mm, En realidad no es más dura, es más blanda. La guitarra flamenca, a diferencia de la clásica, a ver, la guitarra flamenca nació desde una guitarra clásica, no es que se hacían guitarras flamencas, no, se tomó una guitarra clásica y se la adaptó a una guitarra flamenca para tocar ese tipo de toques. Eh, Primero las maderas. El ciprés, por ejemplo, es, es ideal para hacer una guitarra flamenca. ¿Por qué? Porque el sonido del ciprés es un sonido cristalino, seco, eh, con respecto a una guitarra clásica que tiene más profundidad de, de timbre. Eh, la guitarra flamenca lo que busca es que sea percusiva, ¿sí? Sea un toque percusivo y agudito. O sea, todo lo que la guitarra clásica tiene que tener en armónico y en calidad tímbrica, bueno, la guitarra flamenca tiene que tener respuesta rápida, seca, cortita, por eso el toque del flamenquista es este movimiento percusivo. Después, bueno, la madera de tapa ideal para la flamenca es el abeto, cosa que en la clásica se puede usar tanto el abeto como el cedro rojo. Hay flamencas también con cedro rojo, pero son las menos. Se busca, eh, se busca la mezcla entre abeto y ciprés, o abeto y, por ejemplo, la que se le dice la guitarra negra, con jacarandá de India. Eh, y después, bueno, la diferencia también está en las cuerdas. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó concluida Más clara, ¿no? o incursionó un poco? Discúlpame, guitarra negra, ¿por qué se le llama? Porque justamente a ver, el ciprés es blanco, amarillento, y el jacarandá de India justamente es puro, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Te puedo preguntar, eh, quería saber de Boca Teja, qué características tiene el sonido que vos buscás? ¿Y qué le habrá pasado, ya esto es suposición, al guitarrista este que no conectó con tu guitarra? ¿Qué le pasa, suponés, a un guitarrista que no conecta con ciertas características que vos destacás mucho eso, ¿no? Como mi sonido anda por acá. ¿Qué tiene tu sonido? O se puede escuchar, o bueno, contarlo desde vos. Bueno, eso, muchas gracias. No, por favor. Eh, ¿Qué me gusta? A ver, la construcción, el tipo de construcción que utilizo yo, eh, va hacia el sonido de Ramírez III. Ahí ya te podés dar cuenta que es un sonido bien español, con un timbre cálido, con una gama armónica muy amplia, eh, y con una sonoridad, o sea, una respuesta tímbrica alta. Una guitarra pareja,
que combine medios graves y agudos, que se note que los graves, los medios y agudos son de la misma guitarra, porque a veces lo que pasa con las construcciones es que los agudos parecen de un instrumento y los graves parecen de otro, y los medios ni existen. Pero bueno, eso todo se combina con la estructura interna que tenga la tapa del instrumento, más todo el varillaje extra que se le coloca. Eh, sí, en realidad el tema, por ejemplo, del último, el caso este que dije que quería una guitarra como de Paco de Lucía, pero que no fuera de Paco de Lucía porque era muy cara, me parece que no le gustó por los precios, digamos, y porque le dije que hacía guitarras de concierto, que no hacía guitarras de estudio. ¿Qué diferencia hay entre una guitarra de estudio y una guitarra de concierto? La diferencia es que tiene que afinar en todo el mango, no tiene que trastear, tiene que tener un sonido parejo, puede, puede ser este, una sonoridad con mucho volumen o con poco volumen, pero que sea parejo. Esa es lo que se busca con una guitarra de concierto, ¿sí? Que pueda tocar por todo, recorrer todos los trastes, tocar por todo el mango y que no se le pierda una nota, ¿sí? Que no suene más una nota que la otra. ¿Entendido? Respondido, muchas gracias. Igual yo te preguntaba del músico que en la exposición contabas que venía sonando muy lindo, y cuando llega a tu guitarra que no sonó, Ah, que no, 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 a él ruido, no ¿no? le, no, a él no le disgustó el sonido, a mí me disgustó el sonido. Vos, mirá, 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 gracias. Y en realidad era el tipo de toque que tenía, y ahí es donde, a ver, uno siempre tiene que permitir que el músico toque varios instrumentos, y que varios guitarristas toquen tu instrumento o el instrumento que hagas o el instrumento que a vos te gustaría hacer. Eh, Primero, para saber cómo toca, cómo apoya las manos. eh, Hay guitarristas que tienen un volumen más allá de que el instrumento largue sonoridad, ellos tienen tanta fuerza en las manos que largan mucho sonido de ese instrumento. O sea, lo exigen al 100%. Y otros tienen un instrumento, tocan un instrumento que tiene muchísimo sonido y que por un tema de que no tienen la fuerza suficiente en los dedos o en el toque, que suena con un volumen muy, muy chiquitito. Hola, no sé si se está cortando, pero yo escucho interferencias. Se escucha bien, ¿eh? ¿Sí? Porque yo escucho el che, 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 che. Bueno, no sé si queda clara la respuesta. Perfecto, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Este, bueno, y después, bueno, el tema de los diferentes modelos de guitarras, de fabricantes, uno, ya te digo, hay luthiers que hacen varios modelos, tienen digamos, una posibilidad de venta mayor, porque si vos tenés varios instrumentos que son diferentes en sonoridad, en respuesta, en altura de cuerda, eh, tienen más variables como para que más músicos compren una guitarra de ellos. Pero bueno, el tema es que hoy en día construir un instrumento no es barato, ¿sí? Y después están las horas que necesitas
para estar haciendo ese instrumento. ¿Sí? Yo lo que les, no sé si todos van a ser luthier, quieren ser luthier, no, no los conozco, así que no sé si quieren me ponen en los en el chat a ver quién va a seguir la lutería como, Nancy, yo tengo una ¿sí? consulta. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Tengo una consulta dentro de esta cuestión de que vos tenés tu sonido con la construcción. ¿Qué se puede personalizar dentro de eso por fuera de esta cuestión de que decías de la acción de las cuerdas, o sea, la altura y eso, o cuestiones más ergonómicas, tipo, vos tu sonido lo conseguís a través de la construcción o a través de las maderas que elegís para construirlo? Porque si te piden un instrumento, o sea, con tu sonido, pero te cambian las maderas, ¿no sonaría distinto? Bueno, lo que yo busco cada vez que hago un instrumento es, con maderas diferentes, lograr el mismo sonido. Y ahí viene el tema, que ahí es donde nosotros nos inventamos como luthier, eh, y a- yo tiendo siempre a hacer el mismo sonido, sea con una madera o con la otra. Entonces, ¿qué es lo que cambio? Y bueno, tenés que ir escuchando las maderas hasta conseguir lo que querés lograr. Igualmente, cuando todo el instrumento está armado, ahí antes del lustre podés jugar todavía con los espesores como para poder aproximar. Eh, Desde ya, aunque lo hagas el instrumento con las mismas maderas exactamente igual, nunca, pero nunca un instrumento va a sonar pero exactamente igual al otro. Por más que haya sacado la madera del mismo árbol, jamás un instrumento te va a sonar. Mira, eh, yo suelo usar calibre, mido todas las barras. Bueno, esto ya es lo mío es de offset, muy offset. Eh, Tengo catalogada cada una de las guitarras con todas las medidas que le puse, los espesores, tipo de pegamento, eh, humedad, tiempo de secado. O sea, ya lo mío es paranoico, ¿no? Pero eh, nunca una guitarra va a sonar exactamente igual a la otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es jugar con esos espesores como para que darle ese sonido que yo busco. Porque decía que aunque la madera salga del mismo árbol, no va a sonar exactamente igual. Si la madera sale de ese árbol, de un lado le dio el sol y del otro lado siempre tuvo sombra, ese árbol va a tener dos sonidos. Va a sonar de una forma del lado que le dio sol y de otra forma del lado que le dio la sombra. ¿Sí? Es- son cosas de la naturaleza. Es así. ¿Está respondido? Sí, sí, quedó muy claro. Gracias. Estaba escuchando. Claro, es como muy medio caótico, como que no puedes tener una ecuación igual con todas las maderas, por más que sea lo mismo, siempre va a ser distinto. Es como Sí. el doble, se me hace que es como el doble de trabajo buscar un mismo sonido siempre con maderas distintas. Lo que yo les recomiendo, si van a seguir la carrera de luthier, del instrumento que sea, eh, armarse kit de madera, dejarlas secar, que se asienten, y después, bueno, si quieren acelerar
La construcción, bueno, hoy me dedico a cortar madera para mano. Mañana me dedico a cortar madera para puentes. Pasado para punteo tapa. Y ir acopiando ya partes ya semi-hechas, como para después decir, bueno, tengo varias, puedo hacer varias guitarras a la vez, ponele, si tenés varios moldes. Si no tenés varios moldes, tenés un solo molde, vas a tener que esperar a poder desmoldar. Bueno, depende no de la construcción. Este, eh, el tipo de construcción es tradicional, tradicional. Eh, Hay luthiers que hacen la caja por un lado y después a lo último le ponen el mango. Entonces ahí pueden acelerar el trabajo muchísimo más. Y después que a mí me gusta trabajar manualmente. Tengo máquinas, tengo herramientas, pero me gusta dedicarme y estar con la madera. Este, me gusta sentir la madera, ver qué me está diciendo, esto ya para la psicología, ¿no? Este, ver qué me está transmitiendo, qué me quiere transmitir esa madera, para dónde la llevo. Eh, Tratar de sentirla. ¿Y qué me quiere decir? Ahora bien, me ponen un chaleco de fuerza, me llevan a un psiquiatra. Este, para ver a dónde apunto este, los espesores y el varillaje. Porque si tenés una tapa que es rígida, no la podés llenar de varillas porque la rigidizás más y no va a sonar. Entonces, si tenés una tapa rígida, tenés que disminuir espinetado, eh, para dejar que se mueva, porque si la rigidizás no va a sonar. Entonces, si tenés una tapa que es blanda, ¿sí? Que trabaja la flexión, a la tracción, a la compresión, y bueno, y ahí voy a trabar, justamente para que no sea una cosa fofa que no largue sonido. Son ecuaciones. Y eso lo vas adquiriendo a medida que vas haciendo instrumentos. Yo en el año 97, 98, entre 98 y 99, que hice eh, las primeras guitarras, me gustó el sonido y a los demás tampoco les gustó el sonido. Este, tuve que sacar la tapa y cambiarla. Y bueno, son riesgos que uno tiene que correr. Hoy en día, a ver, cuando yo empecé no había internet, no te pasaban las cosas, que te las pasaban como secretos, por ahí te las pasaban mal para que no hicieras bien las cosas y no tener competencia, y había esas cosas feas, que hoy en día, a ver, está lleno de libros y de cosas en la web y de videos y, y de maestros que brindamos los conocimientos que se necesita como para poder hacer algo razonablemente bueno. Eh, no, no quedarnos con información y poder transmitir lo mejor que se pueda, este, cuestiones del armado y del sonido. Es así. Eh, ¿Qué más? Déjame decir, el armado, la sonoridad. Y después, bueno, ver qué música toca el guitarrista, ¿no? Porque ese es otro tema. Depende del tipo de música, va a querer unas cuerdas que estén más cercanas al diapasón o más altas,
o el tipo de la tensión de las cuerdas, influye muchísimo. Eh, yo les aconsejo, eh, antes de empezar a construir, reparar, reparar instrumentos. Eh, yo empecé reparando instrumentos. Yo, antes, antes de meterme en la lutería, por el año 91, 92, eh, arreglé mi primer charango, que me lo pasó un amigo, que le había salido el puente, y bueno, me dice, vos que tenés facilidad para todo, me dice, fíjate qué puedes hacer con esto. No tenía idea ni de qué madera usar, ni cómo hacerlo, absolutamente nada, cero. A ver, yo todavía no tenía en mente la lutería. Yo estaba trabajando en un estudio de ingeniería civil, o sea, más alejado de la construcción de instrumentos. Y ahí fue cuando aprendí que los puentes no se hacen con cualquier madera. Cambié 4 maderas diferentes, porque 4 veces me saltó el puente. Entonces, no solamente cambié eh, la madera para hacer el puente, sino que cambié el pegamento para hacer el puente, porque tampoco tenía idea de qué pegamento utilizar. Estoy hablando del año 91, 92. Entonces, así aprendí, la cuarta no fue la tercera, la vencida, fue la cuarta. Y el día de hoy que todavía el charango sigue con su puente. Todavía yo ni siquiera sabía que iba a ser luthier. Así que las cosas que pueden llegar a pasar en la vida son insospechas. ¿Cómo vamos con el tiempo? Esperemos bien. Venimos súper bien con el tiempo, explayate con todo lo que quieras y por supuesto todos los compañeros y compañeras que quieran hacer preguntas también, adelante. Me pareció súper interesante el punto que expresaste, en donde el músico a veces no sabe lo que quiere, ¿verdad? Y entonces nos pone a nosotros en un compromiso de ser también de alguna forma didácticos y de explicarle a ese músico, bueno, pero mirá, vos tocás folclore, ¿para qué querés una guitarra clásica? O vos tocás tango, ¿para qué querés una guitarra flamenca? O etcétera. Las situaciones que se pueden dar que son tan dúctiles en el ámbito de la guitarra, ¿cierto? La guitarra es un abanico tan amplio que de repente para nosotros pasa a ser un compromiso. Sí, sí. Y con respecto a los materiales, por supuesto que hay materiales muy nobles que el músico desconoce y que simplemente pero yo vi la guitarra de tal marca que toca tal músico, que está hecha con tales materiales. Y entonces a partir de ahí se agarra de que ese es el secreto para que suene bien. Y no siempre en las manos del músico esa guitarra u otra cualquiera puede llegar a sonar bien, ¿verdad? Bueno, eso. Exacto. Perdón, sigamos, adelante. No, lo entendiste perfectamente y es así. Este, y no solamente pasa con las guitarras, pasa con todos los instrumentos que hacemos los luthiers. Eh, y bueno, hay instrumentos que se ponen de moda, y como la moda es tocar con esta guitarra, bueno, yo quiero esa guitarra. Eh, y después, bueno,
ya se fue la moda de esa guitarra y bueno, cambiamos de guitarra. El tema es que el costo de hacer un instrumento, eh, costo para el que lo va a comprar y costo para el que lo va a realizar. Costos, si no tenés un stock de maderas aparte. Cada prueba que quiero hacer de sonido es un instrumento terminado, un instrumento que tiene que llevar todo lo que tiene que llevar, las cuerdas, los clavijeros, los huesos. Entonces, eh, es una guitarra terminada para probar si ese sonido es el que me gusta. Puedo hacer algunas pruebas antes de, de encordar la guitarra. Sí, se pueden hacer pruebas, como que agarrar el instrumento y soplarle adentro de la boca para ver cuánta acústica hay adentro, o hablar adentro de la guitarra para ver cuánta acústica hay en esa caja. Eso se puede hacer. Eh, Golpear las maderas para ver si están los tonos correspondientes para que no se me anulen frecuencias. Eh, y eso pasa con la madera, pasa con el metal, pasa con los instrumentos de viento, ¿sí? La columna de aire que no se anule entre sí. Este, eh, y bueno, cada instrumento que nosotros probamos es una guitarra y es un costo, no solamente el costo de las maderas en sí, sino las horas de trabajo, las lijas, todo el material que se pone. eh, pero, como ya les digo, siempre hay una guitarra para cada uno. En algún momento esa guitarra va a encontrar el novio o novia. Así que en algún momento esa guitarra va a ir con quien tenga que ir. Este, lo que sí, bueno, nuestro bolsillo se va a sentir resentido si no vemos rápidamente el dinero. Pero bueno, eh, son cosas que pasan. Son los gajes de los 15. Eh, que yo, a ver, a veces a mis alumnos en la escuela, porque aparte doy clases de electricidad de primer año, eh, les digo que cuando agarran las herramientas tienen que ser parte de ellos mismos, o sea, continuación de sus manos. El guitarrista tiene que sentir el instrumento como parte de él mismo, ¿sí? Si no, no va a poder expresarse nunca a través de él. Entonces tiene que sentir el instrumento como si fuera parte de él. Y para eso necesita que el instrumento tenga la comodidad necesaria para sus manos. Por eso siempre, como les dije al principio, que hay que tener en cuenta la ergonometría de, del guitarrista para saber qué tipo de instrumento vamos a hacer. ¿Sí? Si es a pedido, lo podemos hacer. Y si no es a pedido, bueno, tenemos que hacer un instrumento que tenga las medidas medianas como para que pueda ser ejecutado por una persona que tenga manos grandes o manos chicas, manos medianas. Eh, yo, por ejemplo, esto lo conté muchas veces, cuando Aníbal Arias me compró mi primera guitarra, compró la primera guitarra de concierto que hizo, allá en el año 2000. Le encantaba la guitarra,
le encantaba la sonoridad, le encantaba el timbre, sonaba por todos lados, podía tocar lo que sea con el instrumento, pero la altura de las cuerdas no eran para su mano y la tensión de las cuerdas tampoco. Entonces, un músico, un guitarrista o un pianista o un trompetista o lo que sea, que sabe lo que tiene que dar el instrumento, eh, sabe lo que le tiene que brindar el instrumento y tiene años de experiencia, eh, y dice, es por acá, pero hay que modificar esto, esto y esto. O sea, ya sabe qué es lo que tiene que modificar, sabe que ese instrumento es para él y que esas cuerdas no son para él, las alturas de, de, de de las puentes tampoco, ¿eh? Porque si tiene mucha fuerza en la mano, va a hacer que trastee todo y que vibre todo. Entonces se tiene que eh, controlar para que el instrumento pueda largar el mejor sonido posible sin que trastee, sin que desafine, eh, bueno, sin que mienta, desafine, mienta. Eh, el tema de la afinación es un tema complicado, porque la guitarra mejor construida, si un guitarrista te quiere hacer desafinar la guitarra, te la hace, si te la quiere hacer trastear, te la hace trastear. Eh, y a veces hay guitarristas que les gusta hacer eso para molestar nada más. Eh, Perdón los guitarristas, pero bueno, a veces lo hacen sin querer, porque no controlan la mano o porque apoyan mal los dedos, eh, pero uno busca hacer un instrumento bien temperado y busca que el músico también ayude a que ese instrumento esté bien temperado, ¿no? Eh, eh, a ver, la presión que ejercen tanto de mano derecha como de mano izquierda puede, puede hacer que ese instrumento que afinaba al aire, pisado en los trastes con una presión normal, eh, afinara y cuando ellos presionan, desafine la nota. ¿Sí? Eh, los trastes también tienen que ver, los trastes altos, los trastes bajos, eso, bueno, yo ya todo esto lo hablé en la otra charla, no sé si vieron el video o no, no me acuerdo bien qué hablé, pero bueno, creo, creo que había hablado de los trastes también, los trastes altos, y altos y anchos, altos y angostos, bajos y anchos, bajos y angostos, todo eso modifica el sonido del instrumento, aunque no lo crean. Se nota más en un instrumento de casa. En los instrumentos eléctricos también se nota. Eh, al igual que la madera del diapasón. Eh, una garra, por ejemplo, por nombrar una guitarra de marca, de renombre, como el Fender. Agarra una Fender con un diapasón de palisandro o palo rosa y agarra a una Fender con un diapasón de maple, y el sonido es totalmente diferente. El sonido del, del palisandro eh, es, es agudo, mucho más agudo y percusivo. Y el arce, por ejemplo, le da una calidez al sonido impresionante.
Y eso te lo captan los buenos micrófonos. Este, los buenos micrófonos captan esa sutileza de las maderas. Así como una madera blanda en un cuerpo te va a dar muchos más graves, más medios, y una madera dura te va a dar más agudos, que el instrumento sea más brillante, más estridente. Las maderas tienen mucho que ver, y la elección de las maderas tiene mucho que ver. Este, en el tema de la construcción. Y después, bueno, la terminación que le dé. No es lo mismo ilustrar con poliuretano que ilustrar con goma laca o darle una terminación, estoy hablando de los, bueno, también podemos hablar de las guitarras eh, clásicas y de los instrumentos eléctricos. Eh, estos eléctricos que vienen barnizados solamente con aceite de tung, este, que apenas si tienen lustre y todo eso, y se nota. Lo que pasa es que, bueno, el instrumento queda más protegido ante los golpes, ¿no? Eh, es así. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado dando vuelta que no cierre? Ahí tenemos uno tocando la guitarra eléctrica. Tuvieras que, en una guitarra clásica, ¿qué le pones? ¿Traste de 2,2, de 2 milímetros? Hay unos que son medios bajitos. ¿Son convenientes o son más convenientes los de 2,2? Mira, si voy a hacer, a mí me gustan los trastes anchos, pero no todos los guitarristas les gustan los trastes anchos. Eh, a ver, todo lo que sea traste alto eh, te va a dar más sustain. Y todo lo que sea traste bajo te va a dar más vibrato. Entonces, depende qué va a tocar el músico. O sea, qué quiere tocar el guitarrista. Si quiere, se la pasa haciendo sustain, y bueno, se conviene en un traste bajito, ancho. Este, si quiere más, perdón, al revés, si quiere más vibrato, voy a usar un traste bajo. Si quiere más sustain, voy a usar un traste alto. Eh, y después, bueno, está la combinación de, de las aleaciones del traste. Eh, suenan diferentes. Y es a gusto del luthier y a gusto del, del músico, del guitarrista. Eh, la segunda guitarra que le hice a Aníbal Arias, cuando falleció, la compró un guitarrista y me la trajo al taller para que le cambiaran los trastes, porque esos trastes a él no le gustaban. Le gustaba el instrumento como sonaba, pero no le gustaban los trastes, así que le hice un cambio de trastes. Este, y bueno, tienen que pensar que nosotros estamos al servicio del músico. Y tenemos que tratar de facilitarles la vida, que puedan desempeñarse como músicos lo mejor posible, porque si no, este, les jugamos en contra. Entonces, estamos para solucionar problemas, no para crearles más. Es, es así. Lamentablemente estamos al servicio del músico, salvo que queramos hacer guitarras por placer, de estar en contacto con la madera y lograr
concretar algo, ¿no? Que esa también es otra posibilidad. No, lamentablemente no. Estamos al servicio del músico y ese es el placer que nos da poder desarrollar la lutería. No hay nada más placentero que el hecho de que un músico, y no importa que sea X o que sea el músico que toca cuando el semáforo corta y se pone en rojo, que un músico toque un instrumento nuestro y se sienta cómodo, sienta que es la extensión de sus manos, y no Ujú. importa qué instrumento toca, y bueno, es eso, o sea, esa es nuestra vida, ¿ok? Era eso. Exacto, sí, tenés razón. Me expresé mal. Este, así que bueno, eh, una guitarra que está bien hecha invita a ser tocada. Una guitarra que está mal hecha no invita a ser tocada. Y esa onda, Disculpame, se me cortó la internet, no sé qué pasó y se me cortó. Disculpame que no es que por lo que me fui, pero no importa, gracias. eh, Recién perdón, te había preguntado de los trastes, pero no me digas, se me bueno, cortó la internet, no sé qué me pasó. Y bueno, pero igual más o menos ya escuché el tema del sustain y de las alturas y ya más o menos lo tengo claro eso, gracias. no, por favor. Bueno, no sé con qué quieren ir cerrando. ¿Algo más que quieran preguntar, que quieran saber? Si, si está a mi alcance. Eh, También pueden diseñar instrumentos que nadie los haya diseñado nunca antes. Pueden crear, pueden cambiar formas, este, colocar, por ejemplo, las bocas en lugares no tradicionales. ¿Por qué el puente tiene que ser está bien que se despegó, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser de una madera específica? ¿No puede ser de cualquier de madera que sea dura? Esa es una pregunta. ¿Vos te referís a lo que conté del charango? Ah, del charango, pensé que era de la guitarra, perdón. Claro, porque aguanta muchísimo más tensión, claro. Sí, sí, por Tiene eso se voló, claro. una superficie muy chiquitita para una tensión muy alta. Claro, claro, claro. Pensé que había sido en la guitarra, entonces me quedé pensando, digo, No, un charanguito. Encima de mulita. Eh, que el problema con los charangos de mulita es que nunca termina de temperar la afinación si no tienen el tratamiento adecuado. Eh, este charango, por ejemplo, no tenía ningún tratamiento y la membrana de la mulita era como un acordeón, ¿sí? Con, con con los cambios de temperatura y de humedad, se movía. Entonces la afinación tampoco nunca quedaba. A ver, no me acuerdo dónde habían comprado el charán, no sé de dónde lo habían traído. Pero no tenía el proceso que se le tiene que hacer cuando es de- de mulita. Se le hace una capa de epoxi adentro para que no mueva. Entonces no trabaje, sino cada vez que cambia este, el tiempo, la humedad, la temperatura, eh, se varía toda la afinación, porque trabaja, claro, claro. no se queda Es quieto como si nunca. tuviera una guitarra, la caja de una guitarra como flexible, perdería la tensión, variaría, digamos. Exacto, exacto. Ah, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Hola, buenas tardes.
Perdón, pero estoy un poco resfriado, ¿no? Por la voz. El tema del puente, volviendo al puente del Charango, se despegaba por el tipo de madera que vos usabas para hacer el puente, que era una madera poco absorbente para que se fije la cola. ¿De dónde radicaba el problema del puente? Recordá, porque, Pasó mucho tiempo, pero claro, y además no eras luthier, entonces, eh, dos problemas había. El pegamento y la madera. Yo no tenía conocimiento para mí podía ser cualquier madera. Y lamentablemente las maderas que tenía a mano, que era pino Brasil, y lo hice, el primero lo hice con pino Brasil. Eh, y lo encolé y le puse de vergüenza. Le puse Oxirrat, pegamento de contacto. Que es a ver, el clásico error que cometen los carpinteros cuando quieren arreglar un instrumento. Ponerle pegamento de contacto o ponerle la cola, bueno, podría poner, ¿no?, la cola vinílica que usan en carpintería, pero no, después usé esa, bien falló. Eh, y no solamente que se despegó el puente, a ver, las, las cuerdas del charanco son muy finitas, entonces al tensar estrangulaba la madera y me dejaba sin madera. Entonces, a ver, yo fui eh, viendo mis propios errores con la marcha de mientras iba haciendo el puente del charango, o sea, falló a la primera, falló a la segunda, e iba cambiando los pegamentos. Después fui probando ponerle una madera más dura, eh, pero falló el pegamento. Eh, Después, primero le puse pegamento de contacto, no sirvió. Después le puse la cola vinílica de carpintería, tampoco sirvió. No conocía la alifática todavía no conocía la Tite mucho, porque no era luthier. Tenía apenas 19, 20, muy jovencito. Eh, pero tenía la voluntad de hacerlo, ¿no? Y después probé, le puse una madera, eh, ¿qué madera le puse? Conseguí un pedacito de quebracho. Entonces, fue más difícil para trabajarlo, porque a ver, el pino se agujereaba solo, se lo podía manejar tranquilamente. El quebracho ya ahí no tuve que usar todas mis artimañas como para poder realizar el puente. Eh, y le puse, la tercera vez le puse la gotita, y voló, con la gotita voló. ¿Por qué? Porque no sabía que las superficies de ambos lados tenían que estar bien lijadas, no tenía que ser porosa en ninguna de las caras para que el efecto de la gotita sirviera. Bueno, esto es en vivo, en vivo quiere y en ser, directo. quiere ser protagonista. Soy protagonista de lo que pasa. Este, Así que bueno, dijo, mejor me voy. Eh, Voló también el puente ese. Pero ¿qué pasa? Las cuerdas no me habían marcado la madera. Entonces dije, esa madera sirve, lo que no sirve es el pegamento. Entonces, en vez de usar la gotita común, le puse la gotita gel. Que la gotita gel, ahí sí, eh,
no hay problema que tenga porosidad la madera, porque la bolita gel lo que hace es rellenar los huequitos. Y es el día de hoy que no se salió nunca. Porque sobrevivió, este, lástima que sigue trabajando, ¿no? Porque Buenísimo. nunca tuvo el proceso ese del epoxi. Sí, Para hacer eso, ese proceso, tendría que levantar la tapa, hacerle todo el proceso de epoxi para rigidizar, inmovilizar la carcasa, y después volver a poner. eh, sí, estaba pensando que esos son los costos del aprendizaje. Cuando, Obvio. cuando uno arma un instrumento y no le gusta cómo suena, dice, bueno, tendría que cambiar la tapa. Entonces hay que prepararse para poder sacarle la tapa, el trabajo, no solamente el trabajo que lleva a cambiar la tapa, sino el hecho de decir, uy, me equivoqué, tengo que cambiarla, ¿sí? Asumir ese costo, Sí, y animarse a que tienen que cambiar el varetaje, o hacer las espinetas más finas, o cambiarlas por unas más gruesas. Ese trabajo de investigación personal que hay que hacer, lleva un tiempo, ¿no? sí, obviamente. El tema es que yo creo que lo conté la vez pasada. eh, esas dos guitarras primeras que las hice cuando estaba haciendo el curso de lutería con el maestro Franco Ponzo. Eh, y la estructura interna, eh, eran literalmente puentes, puentes literales, con madera muy pesada, eh, en tapa y en fondo. Eh, y no vibraba nada. Hice dos guitarras al mismo tiempo, una aro y fondo de ciprés, que le hicimos con esa madera porque le gustaba el color. eh, Ni siquiera sabía por qué se usaba ciprés. Y la otra la hice de eh, caoba de Honduras, muy hermosa madera, las dos con tapa de abeto. Eh, la caoba sonaba un poco más por el tema de la caoba es cálida, pero el ciprés es agudo, y con el varillaje que tenía dentro. A ver, los agudos sonaban agudos, los medios sonaban agudos y los graves sonaban agudos. O sea, era horrible, 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 literalmente horrible. Me acuerdo que yo mostré, no había terminado no le había puesto las cuerdas todavía a las guitarras, las hice las dos al mismo tiempo. Eh, y había ido a la muestra de lutería del Borges, la primera muestra que se hizo de lutería, que estaba Rodolfo Cuculeli, un montón de luthier, y estaba Ricardo Lausado, que después fue mi maestro y fue el que después me dice, vos tenés una mano bárbara, lo que necesitas es conocimiento de acústica, nada más, me dice. Pero bueno, Ricardo, por ejemplo, cuando vio las fotos de la estructura interna de la guitarra, se mató de risa, en la cara. Ya se mató de risa, me dijo, esto no suena. Yo- Y Rodolfo fue más empático y me dijo, no, 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 no. Hasta no ponerle las cuerdas, él sabía que no sonaba, pero no me quiso tirar el alma al suelo. Me dijo, hasta no ponerle las cuerdas uno nunca sabe cómo va a sonar el instrumento. Un ángel, pero bueno, lo usado tenía razón. Eh, no sonaba ahí. Entonces, bueno, cuando fui al taller de lo usado, eh,
a la de ciprés le sacó la tapa a él, agarró la caladora delante mío, yo sufriendo por ese momento de destruir todo lo que había hecho, y el otro re feliz, con un goce, le sacaba la tapa, pero bueno, después quedó una guitarra excelente. Hicimos un abanico Torres y funcionó bárbaro. Le sacamos todo el barreado ese que tenía extraño, hicimos una guitarra de verdad. Este, y bueno, también fue prueba y error. Eso porque, bueno, en ese momento Ponzo nunca había hecho guitarra. Eh, Nosotros le insistimos tanto para hacer guitarras que dijo, bueno, eh, a ver, la culpa fue nuestra. Él sea violín, Igualmente con el ciprés sonaba. horrible. Ah, sonaba horrible. O sea, no tenía arreglo. No tenía reglas. Ya te digo, los agudos sonaban agudos, pero no un agudo lindo, un agudo feo. Los medios sonaban agudos y los graves sonaban agudos. Eh, lo que pasa, bueno, ahí, bueno, eh, después recuperé dos guitarras. Lo que pasa es que hubo que cambiar la tapa y hacerle un espinetado como corresponde. En ese momento no había internet, no había nada, o sea, si te pasaban algún tip eh, era de favor, eh, y de buenos que son, eh, porque después había muchos luthiers que te pasaban información errónea. eh, Permitime que haga una pequeña aclaración histórica para el conjunto de personas que nos están acompañando, porque estamos hablando de podríamos decir, prehistoria de la divulgación de la sí, luthier, es decir, eh, estamos hablando décadas 90, del 90. 80-90 del siglo XX, en donde en Argentina No, la lutería seguía siendo como una cosa de alquimistas, que no nadie te pasaba una data. Entonces, si claro, vos querías aprender, te tenías que meter en el taller de un maestro o de una maestra para lijar, 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 barrer, 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 lijar, 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 barrer, barrer, barrer. Si de repente le caías en gracia a esa persona, te podía llegar a empezar a enseñar algún tip un poquito más avanzado, depende del instrumento que estuvieras aprendiendo. En claro. ese momento, el maestro Ponzo estaba trabajando en Ciudad de Buenos Aires, en una escuela de artes y oficios en zona sur de Ciudad de Buenos Aires, el cual él estaba dentro de la currícula de esa escuela, si no me acuerdo mal, era Barraca, del barrio, Eh, y entonces él estaba enseñando un aspecto que no era común, como lo puede ser ahora, ¿verdad? Que era la lutería, en el marco de que en ese ámbito de escuela de oficios, en el marco también de una escuela técnica, de repente había tornero, había el que enseñaba muebles, el que enseñaba, no sé, en fin, diferentes oficios, y él bajó la cuestión de la lutería y ciertamente, como dice Nancy, este maestro era especialista en cuerda frotada, no tenía digamos, ni tampoco se estilaba como puede pasar ahora, de que de repente uno se encuentra con personas avesadas que sí manejan diferentes jeites de la lutería, ¿verdad? Entonces, quiero hacer, quiero marcar ese dato histórico para que ustedes entiendan. Este maestro, que fue maestro de muchos compañeros y compañeras que actualmente formamos parte desde hace muchos años en la asociación, ¿no? Él fue un precursor
¿Por qué? Porque el tipo lo que quería era enseñarte. Y vos eras un pendejo o una pendeja en ese momento con ganas de aprender, y el tipo, a él le encantaba, con el carácter de mierda que tenía, pero le encantaba igual, le encantaba igual poder difundirlo. Cosa que nosotros tomamos esa bandera y dijimos, no, vamos a difundir, vamos a enseñar. Digo esto porque quizás muchos de ustedes, esto es parecido a cuando al adolescente le contás lo que era una bandeja tocadisco, o cuando al adolescente le contás de que tu mamá estaba esperando que Entel te pusiera el teléfono. Los que son más 40 me entienden lo que estoy hablando. Pero cuando vos le contás al adolescente eso, te miran así como diciendo, pero como no había celular, no había internet. Bueno, en el caso de la lutería es ese el ejemplo análogo, ¿no es cierto? El Exacto. maestro Mejor dicho, frente a Nancy y un montón más que le estaban pidiendo queremos hacer guitarras, el tipo se largó y dijo, vamos a hacer guitarras. Bueno, llamó la atención a otras personas, como los que menciona Nancy, ¿no es cierto? El caso de Cucurelli, el caso de Luzao, que bueno, dijeron, bueno, acá hay gente que también quiere aprender a hacer guitarra, y bueno, vino como la avalancha de decir, bueno, hay gente que quiere aprender y otros que dijeron, y yo tengo ganas de empezar a enseñar. Y cabe destacar eso, porque eso fue la evolución de la lutería en Argentina. Que les cuento, en Latinoamérica hay países súper copados y que están tecnológicamente hablando mejor que nosotros, y sin embargo en el aspecto luterístico no, están todavía en los 80 del siglo XX, ¿no? Como para notar, apreciar y también valorar, por ejemplo, el hecho de que la maestra nos está contando sus anécdotas de cuando tenía 18, 19 años, poder valorar que en otros lugares eso no se da. Nosotros estamos aprendiendo a compartir los saberes y a aprender entre todos. Bueno, estamos cerca de cerrar. No sé si alguien quiere hacer preguntas. Aprovechemos que Nancy está aquí con nosotros. bueno, parece que gracias por escucharme, gracias por compartir, eh, y esto es un aprendizaje mutuo. A ver, un luthier no aprende solamente de leer libros y buscar en internet, sino aprende justamente del feedback que hay entre músico, guitarrista, luthier, alumno, profesor. Uno siempre está investigando, siempre está aprendiendo. Uno al enseñar aprende de los demás, ¿sí? Entonces, es un aprendizaje mutuo, ¿sí? Es un ir y venir, es un feedback donde todos aprenden. No hay, uno, está bien, uno puede tener más conocimientos en algunas cosas y por ahí otro tiene más conocimientos en otras. Entonces, está bueno que se comparta y que se tiren ideas y que se, se unifique el conocimiento, que no se retraiga. Esto está buenísimo, que se genere esto. Así que bueno, agradezco un montón por la convocatoria. Eh, bueno, les deseo que les vaya bárbaro en sus trabajos prácticos. Eh, y bueno, a seguir para adelante. Muchas Nancy, gracias, Nancy. No, por favor. muchísimas gracias y
Gracias a todos los que han estado presentes acá en esta charla, en este conversatorio con la maestra. Bueno, Nancy, gracias por tu tiempo. Como siempre es un placer escucharte. Les convoco a, si la quieren conocer personalmente, 28, 29, 30 de noviembre vamos a estar exponiendo en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca, 25 años de la Asociación Argentina de Luthiers. Ahí la van a poder conocer. Van a poder No trabajar con sé si exponer, porque estoy sin instrumento. Por ahí No, pasa a quitar. no, bueno, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, eso. Gracias a todos. Por favor, aviso final, aunque quede grabado, vean la charla de Daniel Jost, que el lunes que viene lo tenemos, Instrumentos Antiguos. Otro mundo totalmente diferente, como ustedes verán, este mes de octubre está muy variado en cuanto a la temática de las charlas, y el ¿Cómo miércoles, apellido? perdón, Daniel. 15, 18 horas, estoy disponible para las consultas que me quieran hacer, en que se nos acaba la dictadura. ¿Ok? La charla, Daniel, ¿Alguien? perdona, Daniel, la charla de Daniel, Hola, ¿sí? el apellido de Daniel, de la charla que querés que escuchemos, Rafa. Daniel Jost, Ah, listo, gracias. Yosts, Daniel Jost, que la tenés ahí en la Hay, pestaña de tutoría. hay más de una charla. O sea, la charla tiene varios capítulos. Sí, está dividida en dos capítulos porque en este momento él trabajó en dos partes diferentes. Y está buenísimo porque es un mundo totalmente diferente. Compañeros, compañeras, gracias por todo. Nancy, nuevamente, gracias, querida. Ha sido No, un placer. Y igualmente. dicho Disfruté mucho. Gracias, esto, Nancy. Gracias, Gracias, Rafa. Nancy, gracias, Rafa. Gracias a ustedes por estar. Chao, gracias, muy linda charla. Muchas gracias. Gracias. A ustedes.